Perfecto. Bien, vamos a orar, pedir la bendición de Dios y luego ya entramos en nuestro material esta noche. Va a estar bastante interesante lo que vamos a estar estudiando ya en ese curso que es esencial para la fe cristiana. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, bendecimos tu santo nombre, porque tú eres el único Dios verdadero, tú eres el Dios que has creado todas las cosas y tú eres nuestro creador. Tú creaste el hombre, Dios, a tu imagen y semejanza para glorificarte, Dios, y gozar de tu presencia, Señor. Y oramos que en esta noche podamos crecer en comprensión, a Dios, de este acto maravilloso, Dios, de tu parte en crearnos, oh Dios, y darnos propósito, Señor, y poder contemplar la grandeza de tu obra, Señor, de tus planes que son, oh Dios, gloriosos y perfectos. Pedimos que nos guíe, que nos enseñe y que sea de edificación para cada uno de nosotros. Así oramos y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vámonos entonces a compartir nuestro texto. Solo dame un segundo que tengo que volver acá. Bien, ahora vuelvo acá. Acá estamos. Bien. Ahora sí, podemos compartir. Ahí va. Espera que hay gente para entrar. Déjame ver quién está acá. No, estamos todos. Bien, hermanos, nosotros estábamos entonces en nuestro curso de Sistemática 2 y como lo vimos la clase anterior, una introducción a la sistemática, claro, también de cómo la revelación de Dios, que es una revelación progresiva, está enlazada como cadenas. Bien, por lo tanto hay una unidad, hay una armonía entre las doctrinas. El gran problema de muchas iglesias y de muchos denominaciones es que ellos no tienen una teología consistente. Bien, afirman, por un lado afirman una cosa, por otro lado afirman una cosa contraria o contradiciente a lo que afirmaron anteriormente. Por eso, en una teología que sistemática tiene que ser consistente, tiene que tener una perfecta armonía con toda la revelación de las escrituras. Y aquí esta parte se hace esencial para nuestra fe porque nosotros veremos de cómo esas tres doctrinas están vinculadas una a la otra. Bien, si nosotros no tenemos una buena antropología bíblica, vamos a tener problemas con nuestra doctrina de pecado, armatología, y vamos a tener problemas con nuestra soteriología. Bien, entonces por eso están profundamente conectadas y vamos a ver desde una perspectiva informada en perfecta armonía. Bien, entonces empezamos con antropología bíblica, la primera parte de nuestro curso. Y antes de entrar propiamente en la teología bíblica, debemos hacer una distinción entre lo que es teología bíblica y lo que es teología secular. También los hermanos saben que hay una disciplina en las universidades llamada antropología. Existen personas que trabajan, son antropólogos en diferentes áreas de la sociedad. Bien, pero ellos no trabajan con la antropología bíblica. Por eso es importante aclarar acá la distinción entre una y otra antes de entrar entonces lo que es la antropología bíblica.
Entonces, la antropología bíblica, vamos a profundizar, pero solamente ahora para hacer contraste, ella, como el propio nombre lo dice, se fundamenta en la revelación de las escrituras. Por eso es bíblica, es teológica, y ella presenta al ser humano, por lo tanto, como siendo una creación de Dios y únicamente de Dios, obra única, exclusiva de Dios. Y vamos a ver cómo Dios lo creó más adelante. Y el enfoque bíblico, por lo tanto, muestra que la existencia humana tiene significado intrínseco, Dios lo crea, ¿está bien? Y dice cómo lo creó, ¿está bien? Es su interno, su formación, ¿está bien? Y Dios a la vez muestra que Él tiene un propósito más allá de la vida material, ¿está bien? O sea, la vida del hombre en la perspectiva bíblica no consiste solamente en la existencia temporal, ¿está bien? Aquí ahora, inmaterial. Por lo tanto, trasciende, sobrepasa, ¿está bien? Va más allá de lo material. Por eso trabajaremos con el aspecto del imago Dei o la imagen de Dios, como la Biblia lo comienza desde su primer capítulo, hablando que Dios crea al hombre y a la mujer, varón y hembra, a su imagen y semejanza. Es decir, Dios comparte con ellos aspectos que llamamos nosotros de atributos comunicables que abarcan el intelecto o la razón, abarca la moralidad, las emociones, la volición, también la capacidad de relacionarse con Dios y con sus semejantes y con la creación. Y veremos que desde esa perspectiva bíblica, el hombre es un ser, también que es un ser único, pero es compuesto. También en su formación, el hombre es formado de cuerpo y alma, pero que son aspectos inseparables, también formando un ser, una entidad cohesionada y con dignidad inherente. Es decir, Dios al crear el hombre como lo creó, para el propósito que lo creó, Dios es el que concede al hombre la dignidad que tiene. Y el propósito es lo más importante para nosotros entender acá también para efectos de comprender cómo la caída afectó al hombre. El hombre fue creado para glorificar a Dios, disfrutar de él eternamente y a la vez Dios lo coloca en este lugar de la creación para ejercer, por lo tanto, mayordomía o como nosotros entendemos, ser co-regente con Dios o gobernador de la creación de Dios. Por lo tanto, de manera resumida, también ese es el enfoque de la teología en cuanto a la antropología bíblica. Ahora, cuando nosotros avanzamos, vamos a ver que este ser creado por Dios cayó en pecado, cayó en transgresión, aunque creado en perfección. La Biblia ya nos muestra desde el capítulo 3 la entrada del pecado del mundo, lo que llamamos nosotros el pecado original, y cómo este pecado afectó drásticamente al hombre en todo su ser. ¿Está bien? Y veremos que la caída, por lo tanto, no solamente afectó a, a nuestros padres, a Adán y Eva, sino que afectó la relación de ellos con Dios y afectó todos sus descendientes, afectó toda la humanidad, ¿está bien? Entonces, toda la creación fue afectada por el pecado, por la maldición del pecado. Por lo tanto, aquí vamos a ver que hubo una distorsión radical
en el diseño original y en el propósito, ¿está bien? Por lo tanto, el hombre fue corrompido en cada aspecto de su ser, a lo que nosotros llamamos y veremos más adelante la total depravación. Es decir, que no hay una sola parte, también no hay un solo aspecto del hombre que no haya sido afectado por el pecado. El intelecto, las emociones, la voluntad, también la totalidad. El cuerpo, el alma, el espíritu, el corazón, la mente, ¿está bien? El hombre ha sido afectado en su totalidad. Como resultado del pecado, por lo tanto, el hombre se convierte en una persona incapaz de cambiar su estado, de revertir esa corrupción a la cual se sometió por causa de la desobediencia a Dios. Por lo tanto, el hombre, como resultado de su caída, no puede y tampoco lo quiere, está bien, genuinamente, alcanzar la justicia de Dios. ¿Está bien? Entonces trabajaremos eso, el resultado de la caída, para llegar finalmente en la redención, en lo que necesita el hombre. Una vez que no puede alcanzar, no puede cambiar su situación, Dios en gracia provee para el hombre un redentor que es capaz de cambiar su condición y restaurarlo restaurar a la imagen y semejanza de Dios que ha sido distorsionada por el pecado, para que el hombre vuelva a ser también lo que Dios deseó, lo que Dios diseñó para que fuera. Por eso la teología aquí nos ayudará a tener una visión también completa, bíblica, que nos dará, por lo tanto, una comprensión del hombre, su estado original, su estado de caída, también, pero también su estado de redención, comprendiendo, por lo tanto, la condición moral, espiritual, también, y viendo la esperanza que se encuentra únicamente en la persona y en la obra de Jesucristo. Por eso la antropología bíblica, la martología, la soteriología están atadas unas a las otras. Bien, avanzando entonces, en contrapartida o en contraposición, tenemos allí la visión de la antropología secular, que no es nuestro objetivo de estudio. Pero ¿qué hace o qué piensa la antropología secular acerca del hombre? Por lo tanto, la antropología secular, ella tiene una cosmovisión naturalista, mientras que la antropología bíblica tiene una cosmovisión teísta. Para la antropología secular, el hombre es visto como un proceso, un producto eh, que, que origina o que viene de procesos puramente materiales y evolutivos. Es decir, no existe Dios, ¿está bien? En la historia. Puramente humano, el hombre por el hombre, ¿está bien? El hombre en su relación con el medio en el cual está inserido. Por eso, la antropología secular, ella mira al hombre como resultado de lo que ellos llamarán la selección natural y la adaptación biológica a lo largo de millones de años. O sea, el hombre va a evolucionar de un animal, se adaptará a su medio, sobrevivirá a sus predadores y se adaptará y sobrevivirá bien con las alimentaciones, con los recursos que él tenga. Por lo tanto, una visión puramente evolucionista. Cuando piensan en la conformación del hombre, también ellos no van a pensar que el hombre es imagen y semejanza de Dios, sino que el hombre es un ser biológico, también,
eh, tiene su genética, tiene su parte neurológica, ¿tá? Tiene su parte psicológica, que es también fruto de experiencias eh, en, en su medio, sea ellas conscientes o no, y también su relación con su entorno, sea con sus semejantes, sea con las condiciones socioculturales a las cuales el hombre está expuesto. Pero noten que como resultado de eso, ellos no creen que hay un propósito objetivo. Por eso ellos dicen que el sentido de la vida, ¿está bien? Es una construcción individual. Cada uno tendrá su propósito de vida. ¿Está bien? Cada uno vive para lo que quiere. Por lo tanto, es un sentido de vida individual y que se enfocará también en sus deseos, en sus anhelos, y en su bienestar personal o en su deseo de contribuir para la sociedad. No hay un propósito, ¿está bien? Para la vida de ser humano que sea objetivo, sino que va a depender de cada uno. Y culmina, entonces, una vez que no hay un propósito, la vida para la antropología secular comienza y termina aquí, ¿está bien? No hay una dimensión espiritual, no hay un destino eterno, por lo tanto, cielo, infierno, pecado, redención, para ellos es todo parte de una cultura determinada, también que puede cambiar. Cada uno puede tener su conocimiento, su idea, también acerca de lo que es la vida después de la muerte, pero que esto de hecho no es algo también que sea absoluto, ¿está bien? Por lo tanto, es relativo a cada cultura, a cada individuo, porque de hecho para ellos el plan espiritual no es algo también determinante para el ser humano, también porque es una visión, una cosmovisión materialista, naturalista. Ah, Ahora, ¿cómo esto afecta el ser humano? Porque esto tiene consecuencias a la realidad del ser humano. Por lo tanto, nadie puede negar la existencia del mal, aunque ellos no llamen el mal de pecado. También habrá situaciones en esta vida, también lo que pueden llamar de problemas humanos, pero que para eso no tiene nada que ver con la realidad de un pecado o de una naturaleza caída, sino más bien es un desequilibrio o una disfunción dentro del marco natural o social. O sea, es un problema que procede de la naturaleza o de las relaciones que se dan entre los seres humanos. Por eso las causas de los problemas, según ellos, va a ser desequilibrios psicológicos, patologías sociales, falta de educación, injusticia económica, social, también o problemas ambientales. Entonces, para ellos tratan de buscar el problema en las cosas externas de esa vida, ¿tá? Y no en el corazón del hombre. La solución que ellos proponen, por lo tanto, es educación. Eso ha sido el moto de muchos a lo largo de la historia. Cuanto más educado sea el hombre, menos problema tendrá. Lo que es un engaño y que la experiencia ha demostrado. Terapia psicológica también es algo que es un recurso que la gente acude, pero no le elimina el problema del alma. También sigue teniendo el mismo problema. Y los avances científicos y tecnológicos que también
sería para la antropología una solución posible, pero que tampoco es algo factible, porque a la medida que va avanzando, bien, uno se da cuenta que las cosas no fueran suficientes para solucionar el problema de fondo del hombre. Soluciona circunstancias temporales. Bien, por lo tanto, ni van a pensar en reforma social, reforma política, y hemos visto diferentes propuestas, bien sociales y políticas a lo largo de la existencia humana, pero que tampoco pudo solucionar el problema del ser humano. De manera que la antropología secular o cultural, también la antropología humanista, está limitada a su análisis técnica y social, ¿está bien? Y no puede ver más allá de eso, ¿está bien? Y por eso evitan hacer juicios en cuanto a moralidad y evitan hacer juicios en cuanto a lo espiritual. Un antropólogo no puede, ¿está bien?, entrar en esas esferas. Por eso los misioneros, ¿está bien?, cuando van a trabajar con pueblos no alcanzados, son profundamente condenados por los antropólogos, porque ellos van a hacer juicio moral, también y espiritual, de la condición de las personas, y esto para la antropología secular es uno de los grandes errores que comete la iglesia, los misioneros, en relación a los pueblos. Ahora, termina que las personas que tienen una mirada puramente secular, también no tienen esperanza, también, y ellos colocan también su expectativa, su esperanza en la inteligencia humana o en las respuestas humanas que se proponen a cambiar el entorno y la sociedad para un bienestar, pero nunca logra, ¿bien? Nunca llega. Por eso es una propuesta, también una visión vacía, lejos de la palabra de Dios, porque se centra únicamente en el hombre, en la esfera, también aquí horizontal, también elimina la visión vertical, donde el creador es Dios y Él nos explica todas las cosas que Él hizo, y lo que sucedió y cómo Él nos da una solución eterna y definitiva en la persona de Cristo. Bien, entonces entramos aquí en el contraste entre antropología bíblica y antropología secular. Entramos propiamente ahora entonces lo que es la antropología bíblica, y nos enfocaremos ahora, por lo tanto, a ver qué pensamos como cristianos reformados acerca de la creación del hombre. La palabra antropología, ella tiene un sentido general. También antropos, hombre, y logía, estudio, discurso o conocimiento. Entonces, en el sentido general, la antropología se ocuparía de estudiar la psicología social, como lo vimos, la ética, el aspecto anatómico del hombre, la fisiología, su historicidad. Puede también entrar otras áreas como lingüística, puede entrar arqueología, también diferentes aspectos de las ciencias humanas podrían estar debajo del sombrero de paraguas, también debajo de paraguas de la antropología. Pero para nosotros lo que nos importa y a lo que nosotros nos dedicaremos aquí, por lo tanto, es a la antropología bíblica, que es la doctrina del hombre, a la doctrina bíblica del hombre, o podríamos llamar también de antropología teológica, donde Dios, quien nos dice quién es el hombre, cómo el hombre vino a existir, para qué y qué le pasó.
Por lo tanto, la antropología bíblica es esta perspectiva que está fundamentada en la revelación que Dios nos da. Por tanto, nuestra visión es una visión conforme a lo que Dios nos dice en su palabra. Por eso, en la antropología bíblica, nosotros nos ocuparemos también únicamente también de construir una visión bíblica al respecto del hombre, de la relación que el hombre tiene o debe tener para con Dios. También aquí nos centraremos nosotros y por eso estaremos confinados a la palabra de Dios, quien, que ella nos mostrará también los fundamentos, pero la experiencia humana corrobora o testifica la veracidad de la palabra revelada. Bien, por más que se niegue, llegaremos a comprender. Pero las respuestas que encontraremos entonces aquí es para el origen del hombre, de dónde viene el hombre, cómo ha sido creado, también cómo llegó a existir, cuál es el propósito para el cual fue creado, también. Entonces, preguntas como estas trataremos de responder en la antropología bíblica a partir de las escrituras. Entonces, avanzamos para el origen del hombre. ¿De dónde viene el hombre? Es la primera pregunta que hacemos. Entonces, la respuesta para nosotros es que el hombre ha sido creado por Dios, así como Dios ha creado todas las cosas, como lo vemos en las escrituras, todo ha sido creado por él. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, entendemos y creemos nosotros como Pablo lo va a reafirmar en Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17, que todas las cosas fueron creadas por Dios, sean las visibles y las invisibles. Por lo tanto, el hombre, y lo veremos aquí más claramente en los textos bíblicos, el hombre ha sido creado por Dios. Y este es nuestro punto de partida, por lo tanto, que entender que Dios es quien creó el hombre, como encontramos ahí en los textos bíblicos de Génesis 1:26 y Génesis 2:1. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Ahí dice más, creó pues Dios al hombre a su imagen y semejanza, la imagen de Dios lo creó, lo repite, varón y hembra, los creó. Noten expresiones que encontramos en las escrituras que se repiten, hacer, crear, formar, también todas expresiones que revelan que el hombre procede de un acto creativo y planificado de la parte de Dios. También, por lo tanto, Dios es el creador. No se trata cuando decimos que nuestra afirmación de partir de Génesis capítulo 1 y 2, pero no se trata solamente de estar limitado a los dos primeros capítulos de la Escritura, sino que la Biblia lo va a repetir en otras partes, como lo vemos en Isaías 45:12, donde el profeta dice, hablando de parte de Dios, ¿no? Dios hablando, y Isaías escribe, yo hice la tierra y creé el hombre sobre ella. Noten, yo hice la tierra, creé la tierra, y hizo el hombre, o creó el hombre sobre ella. Yo extendí los cielos con mis manos y di órdenes a todo su ejército. De la misma manera que nosotros creemos que Dios creó también los cielos y todo lo que hay en los cielos, creemos también que Dios creó la tierra y todo lo que hay en la tierra, y Dios dice que entre todas las cosas que Él ha creado en la tierra,
está el hombre que fue creado por Dios sobre o en la tierra. Cuando Jesús es cuestionado acerca del divorcio por los saduceos, Jesús responde a ellos diciendo que el matrimonio es un pacto de vida, por lo tanto, que se hace con Dios y se hace con su cónyuge. Pero dice allí Jesús, cuando reafirma este principio del pacto de por vida, él dice que en el principio Dios creó al hombre y la mujer. Por lo tanto, Él los creó y los unió para que vivieran juntos de por vida. Bien. Por eso Él dice, ¿no habéis leído que aquel que los creó, noten, los creó desde el principio, los hizo varón y hembra, y añadió, por esa razón el hombre dejará a su padre, su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, volviendo al principio de la creación. Por eso, hermanos, la perspectiva teológica ortodoxa, es decir, en la perspectiva bíblica que es fiel a las escrituras, afirmará que el origen del hombre procede y descansa también en Dios, conforme afirmado en la revelación bíblica. También, por lo tanto, negar eso, por lo tanto, es afirmar una doctrina falsa, una doctrina contraria a las escrituras. Déjenme volver acá. Vamos, ahí va. Aquí tenemos una cita del doctor Herbert Campos, es un teólogo brasileño, presbiteriano. Este año los vamos a tener acá en Montevideo para nuestro encuentro La Fe Reformada en octubre, y va a estar hablando sobre la persona y obra de Cristo. Pero él tiene varios libros también en cuanto a la antropología bíblica, y él dice entonces en uno de sus materiales, en el curso de antropología de Otto Jumper, él dice, el libro de Génesis, que es el libro de los comienzos, no es simplemente sobre la cosmogonía, o sea, sobre el génesis del cosmos, que es la venida de la existencia cosmaterial, sino que también trata de la antropogenia, es decir, el génesis del hombre, también la existencia del ser humano. Y él dice, la creación del mundo material estaba en función de la creación de su dominador. Dios puso al hombre como gobernador y dominador de toda la creación, como lo afirma el Salmo del número 8, capítulo 8. Y él dice, la razón primaria de toda la creación, también cielos y tierra, es la gloria de Dios. Pero la razón secundaria por la cual todas las cosas fueron creadas es para que el hombre la disfrute. Noten, hermanos, que Dios crea todas las cosas y al final, entonces, en el sexto día, Dios creó el hombre para ponerlo en el huerto, para allí disfrutar de la creación de Dios en una comunión personal, había una comunión íntima con Dios y cuidando toda la creación que Dios le había confiado. Pues vemos que primeramente para la gloria de Dios, de manera secundaria para el bienestar y el disfrute del hombre. Él sigue diciendo, nuestro planeta y el resto del cosmos fueron diseñados para el bienestar del último de los seres creados. Dios creó los animales, los peces, pero los ríos, la tierra, todo eso en función del hombre, para el hombre. Por lo tanto, se dice que el hombre es la corona de la creación. Dios lo ha coronado con gloria, así es Salmo 8. Por lo tanto, el hombre en las escrituras es presentado como la obra final y gloriosa del Dios Todopoderoso. Y sobre la creación del hombre, ahí él cita a un teólogo holandés,
de origen holandesa del siglo XIX, Leonardo Verdium, diciendo así: antes que el hombre entrara en escena, al final de cada día de la actividad creativa de Dios, el creador divino llama bueno el producto de su creación. Entonces, primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, todos los días Dios decía, vio Dios que era bueno. Pero él señala que solamente después de que el hombre entra en escena, Dios dice, vio todo lo que Dios había creado y era bueno en gran manera. O sea, enfatizando también el lugar especial que Dios le ha dado al hombre en su creación. Sin embargo, nosotros sabemos que la cosmovisión teísta cristiana no, acerca del origen del hombre no es la única, sino que hay muchas otras. Algunas religiosas de la clase anterior se mencionaba algunos aspectos y algunas cosmovisiones. También a cosmovisiones cuando dice que el hombre viene de un pez, que viene de un ave, que viene también de los árboles, diferentes aspectos de cosmovisiones religiosas, también acerca del origen del hombre, y habrá también otras cosmovisiones filosóficas, también que van a tratar de decir el origen del hombre, y entre las cosmovisiones que encontramos, la más agresiva al cristianismo es la cosmovisión evolucionista. Por eso nosotros queremos contrastar aquí nuestra visión bíblica de la creación del hombre con esta cosmovisión que está muy presente en nuestra sociedad y que lo veremos acá, que hasta empieza a entreverarse, a mezclarse con una teología para justificar la evolución. Entonces aquí veremos entonces el aspecto evolucionista del origen del hombre. Entonces, aquí solamente para decir que es una manera de interpretar o de entender el origen, a eso llamamos cosmovisión. Hay un curso en el seminario que se llama Cosmovisión Bíblica o Cosmovisión Reformada, que va a tratar de explicar entonces las diferentes cosmovisiones que existen y cómo la cosmovisión bíblica ella es la única capaz de ofrecernos una respuesta que sea sólida, consistente y que pueda traer respuestas a las necesidades más profundas del ser humano. Por lo tanto, aquí entonces mencionaremos dos tipos de cosmovisión acerca de el origen del hombre que están debajo de lo que llamamos evolucionismo. Un aspecto es el evolucionismo científico materialista que conduce a lo que es el ateísmo. Y el segundo aspecto es llamado de evolucionismo moderado, también lo llaman de teísta, es que se entrevera, que se mezcla, también ciencia evolucionista y teología, también mostrando allí desde la perspectiva de ellos que Dios usa la evolución para crear todas las cosas, pero al final esta visión evolucionista teísta lo que hace es negar la literalidad del libro de Génesis, también y termina afectando profundamente todos los demás aspectos de la fe cristiana o como llamamos los designios soberanos de Dios para su creación. Entonces, noten acá, el evolucionismo afirmará, por lo tanto, que todas las cosas vienen a la existencia por acaso y de manera espontánea y termina en la negación de Dios. Por lo tanto, no existe Dios en la historia.
Esta es una implicación religiosa. Para creer en eso, también es necesario fe. ¿Está bien? No una fe salvadora, pero una fe, una creencia. Del otro lado tenemos, por lo tanto, lo que dice la Biblia, la revelación bíblica de la creación, a lo que llamamos nosotros de creacionismo, que nos muestra un diseño inteligente donde Dios nos muestra que todo lo que Dios hizo, lo hizo con propósito, fue planeado. ¿Está bien? Y por lo tanto, al mirar la creación desde una perspectiva bíblica, el propósito es llevarnos al Creador, a la fe en el Creador. Por lo tanto, igualmente tiene implicación religiosa. Bien, la Biblia, por lo tanto, nos dice que es un tema de fe. Nosotros creemos, ¿está bien? Igualmente ellos creen, ¿está bien? Nosotros creemos en la verdad y creemos que esa es la única verdad. Y lo creemos porque Dios en su gracia nos dio fe por medio de Jesucristo para creer. Entonces, como dice el autor de los Hebreos, nosotros nos sumamos a él diciendo, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de lo que le buscan. Aquí, hermanos, es algo importantísimo para nosotros, que cuando nosotros decimos que Dios es el creador de todas las cosas, que todo vino a existir de la nada por un acto también sobrenatural de la obra de Dios, esto es fe. También esta afirmación que nosotros hacemos no procede de nosotros, procede de Dios. Por tanto, nosotros afirmamos aquí creer en lo que Dios dice y creemos que eso es la verdad. Y noten que cuando Dios nos concede el don de la fe, y cuando esa fe es genuina, no resulta difícil creer que Dios es todopoderoso, que Dios es soberano y que Dios crea todas las cosas de la nada. Solamente al hablar, haya luz y hubo luz y todas las demás cosas de la creación. Por eso también, una vez más, creemos que lo que Pablo dice en Colosenses 1:16, que en él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos, en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él, para él. Pablo centra todas las cosas en la persona de Cristo. Y quiere mostrar la supremacía de Cristo en la carta a los Colosenses y por lo tanto asevera o afirma que toda la creación tiene que ver con Jesucristo. Él es el creador, Él es el que sostiene todas las cosas. Todo lo que existe, sea en el mundo visible, en la tierra, también acá donde vivimos nosotros, donde alcance el universo creado por Dios, todo lo que existe. Y recuerden que la creación es finita, por más que los ojos humanos no alcancen contemplar toda la creación es finita, todo lo que lleguemos a conocer de la creación fue creado por Dios, es sostenida por Dios. Todo lo que existe en el mundo espiritual, también principados, potestades, también todo eso también fue creado por Dios, es decir, los ángeles fueron creados por Dios, incluso Satanás que ha caído y los demonios fueron creados por Dios, por lo tanto no tienen existencia también de ellos mismos. Fueron creados por Dios y cayeron en transgresión. Pero cuando hablamos de la creación del hombre, entonces, y la comparamos con la cosmovisión evolucionista, hay dos aspectos que debemos considerar. La creación del hombre fue directa, ¿está bien?
inmediata o fue mediata. Es decir, por directa es cuando algo es creado de la nada. También es creado por una persona con un propósito, sin uso de los medios. Por eso es inmediata, sin uso de los medios, sin depender de los medios. O fue inmediata, es decir, también es algo que surgió de algo existente, sin propósito o por acaso. Por eso nosotros creemos que la creación del hombre es directa. Por lo tanto, es un acto de soberano de Dios que crea también el mundo, todas las cosas, también, y luego crea al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, hay tres cosmovisiones acá, pensando mayoritariamente en el mundo occidental, ¿también? Está lo que llamamos entonces evolucionismo extremo, que es el ateísmo, ¿también? Que va a decir que las cosas vinieron a existir por una explosión, una gran explosión, por acaso, sin propósito, ¿también? Y tenemos la postura evolucionista moderada o también llamada teísta, y que es contraria a Dios, pero se llama teísta, donde el cuerpo del hombre, ellos dirán, es producto de la evolución. Por lo tanto, Dios usará la evolución para, por lo tanto, traer al hombre a la existencia. Y la tercera postura es la bíblica, la que defendemos nosotros, la creación directa. Es decir, que el hombre también fue creado por Dios, también del polvo de la tierra, por lo tanto, creación inmediata. Es decir, Dios es el autor, es el creador, le tomó Dios el polvo de la tierra y le dio forma, pero que el espíritu o el alma, también, y sopló Dios, así dice en Génesis 2:7, aliento de vida, fueron creados directamente, es decir, sin el uso de nada de lo que existía en el mundo creado. Por lo tanto, esa es la postura bíblica. Pero noten acá entonces el evolucionismo extremo. Ellos dicen que la creación fue completamente inmediata, es decir, fue un arreglo accidental de las moléculas. Por lo tanto, elementos químicos que existían y de ahí esto, por lo tanto, sufriendo radiaciones solares, entonces hay una gran explosión y de ahí entonces comienzan a existir las cosas y de ahí entonces vendrá también el mundo y luego también vendrán los seres humanos como evolución de animales, también en el caso son mono, y que en el caso eran criaturas subhumanas que se evolucionan, también se convierten en seres humanos como lo vemos hoy. Por eso ellos llaman eso de mutaciones. ¿Ah? Para la evolución también no hay ningún propósito en eso. Por eso no hay, ellos no miran que fue para la gloria de Dios o que también hay aspectos en esos seres que reflejan o que revelan que hay un ser divino. Nada de eso también para ellos es real. Por eso la Biblia para ellos no pasa de un mito, también un cuento, un libro de cuento. Y los proponentes de esta cosmovisión, por lo tanto, Charles Darwin y luego los que abrazaron y desarrollaron, por lo tanto, lo que conocemos nosotros como evolucionismo. Pero la postura evolucionista es una teoría que
que no ha sido comprobada científicamente y cuyo propósito es menospreciar la posibilidad de lo sobrenatural. Es decir, son hombres impíos, hombres rebeldes, también que se levantan para negar a Dios y que Dios pudiera hacer las cosas que hizo. Pero como todo pensamiento humano, fundamentado en la razón humana, es débil, y la cosmovisión evolucionista tropieza en la propia ciencia que ellos sostienen, por lo tanto, siendo contradictoria a dos leyes físicas de la termodinámica y una ley de la biogénesis. Por lo tanto, la ciencia trabaja con leyes. También una ley en la ciencia es algo que ha sido comprobado, también por medio de la repetición, por medio de la comprobación, también de la experiencia. Mientras que una teoría es una postura, también, que supone que algo se dio de cierta manera, pero que todavía no tiene evidencia suficiente para comprobar como un hecho científico. Por lo tanto, ellos no tienen apoyo científico, aunque en nuestros días la evolución es como una doctrina que ya es cierta, enseñada en las escuelas. Por lo tanto, no tiene apoyo científico pensando en cuanto a evidencias, pero tampoco tiene apoyo de las escrituras. La Biblia nunca habla de evolución. Por lo tanto, la Biblia es contraria a la evolución. Entonces, la evolución es esta postura que apunta a cualquier lado. También la palabra evolución ella es usada para hablar también del origen del hombre, del universo, pero también del hombre. Y su sentido también se basa en un proceso natural. También el hombre viene de la naturaleza, de las cosas existentes en la naturaleza. Por lo tanto, esto comienza con una sustancia viva, una molécula, ¿está bien? Y luego esto va dando forma a otros tipos de vida y nuevas especies. Por lo tanto, esta teoría afirma que hace miles de millones de años atrás, sustancias químicas existentes en el mar, influenciadas por el sol y la energía cósmica, entonces eventualmente se unieron por azar y dieron lugar a organismos unicelulares. Y de ahí entonces se han desarrollado a través de mutaciones y a través del proceso de la selección natural, formando entonces todo tipo de plantas, animales y personas. Anoten, hermanos, que es necesario fe para creer en algo como eso. ¿Bien? Hay que creer, está bien, es mucho más difícil creer en eso que creer lo que Dios nos dice en su palabra. Pero esta es la postura de los hombres que no temen a Dios. Comienzan suponiendo que el hombre, por lo tanto, ha evolucionado de criaturas antropomorfas, es decir, criaturas que tienen formas de apariencia humana, ¿está bien? Especialmente dirán que el hombre vendrá de la especie de mono llamado catarrinos, que son esos que no tienen cola. También acá lo pueden ver los chimpancés, los gorilas, los orangutangos y etcétera. También los babuinos, creo que son babuinos esos acá últimos, también. O sea, para ellos esos son los ancestrales, los parientes. ¿Tá? Ahora, como decía, la evolución tropieza en la primera ley de termodinámica, que es conocido como la conservación de la energía, donde afirma que nada se crea ni se destruye, que la materia y la energía se puede convertir de una a la otra, pero no hay aumento neto en el total de lo que existe.
O sea, lo que dice la primera ley de termodinámica es que incluso si la materia se convierte en energía y viceversa, nunca habrá aumento o disminución en la totalidad. Ahora, el gran problema con la evolución, también y la primera ley termodinámica es si hay materia y hay energía que no se crean ni se destruyen. La primera pregunta es: ¿de dónde vino toda la materia y la energía que ya existía? ¿Está bien? Si no se creía, ¿cómo vino? ¿De dónde vino? ¿Está bien? O si el universo de alguna manera existió sin Dios, entonces la ciencia había demostrado que es imposible que algo surja del nada. Entonces, si ha existido, está bien, antes, entonces está implícito, está bien, que el universo, está bien, es algo que existía desde por siempre para ellos, está bien, pero todo lo que ha sido siempre es algo imposible, pues, porque la ciencia no cree en la eternidad, ¿está bien? Y si por lo tanto las cosas no fueron creadas y no son eternas, la única explicación confiable y razonable y creíble es que Dios es el creador del universo y de todo lo que hay en él. Por lo tanto, las cosas vinieron a existir. También las cosas están y permanecen porque Dios creó y sostiene todas las cosas. La segunda ley de la termodinámica afirmará, por lo tanto, que las cosas creadas están en un sistema cerrado, ¿está bien? Y que ellos dicen, si cada sistema abandonar sus propios dispositivos, siempre tiende a pasar del orden al desorden. Su energía tiende a transformarse en niveles más bajos de disponibilidad para el trabajo, llegando a ser totalmente aleatorio, inaccesible para el trabajo. Es decir, que la creación, según la ley termodinámica, no va de peor a mejor, sino que va de mejor a peor. ¿Está bien? Las cosas no van evolucionando, creciendo, mejorando, sino que las cosas van decayendo. Acá tenemos el científico Isaac Asimov. Él dice así: el universo es cada vez más desordenado. Todo lo que tenemos que hacer es nada. Y todo se deteriora, se derrumba, se rompe, se desgasta, todo por sí mismo. De eso se trata la segunda ley. Es cierto que aquí estamos mirando también el universo desde la maldición del pecado. Todo ha sido maldecido por causa del pecado y por lo tanto el mundo va desfalleciendo y va caminando también para un cierre. Ese mundo necesita ser renovado, restaurado por Dios y por eso creemos nosotros que habrá nuevo cielo, nueva tierra. Pero la evolución exige que cada sistema físico, desde el nivel atómico en adelante, sea resultado de un proceso de ensamblaje espontáneo, bien ordenado y cada vez mejor, más complejo. ¿Bien? Eso es lo que dice la evolución. Pero eso no es lo que dice la segunda ley de la termodinámica. Por lo tanto, la ciencia seria también no considera la evolución como siendo algo científico, sino como una teoría. Pero pasamos también, pensando ahora más específicamente en la biogénesis, o sea, en el origen de la vida, nos dice que el proceso, la ley de la biogénesis, que el proceso fundamental de los seres humanos, los seres vivos, pero no solamente los seres humanos, los seres vivos, en su proceso de reproducción funciona así también. Los seres vivos también se multiplican
entre ellos, bien, dando seguimiento a los seres vivos de las mismas especies. Entonces, por ejemplo, acá, una araña, cuando pone huevos, lo que sale de los huevos de la araña no es jirafa ni elefante, saldrán más arañas. Y cuando un conejo macho y una coneja hembra se juntan, lo que sale son conejitos y no vacas. Bien. Entonces, la ley de la biogénesis, por lo tanto, no puede también aceptar que monos que se unen para convertirse en seres humanos. ¿Está bien? Por lo tanto, la biogénesis, la ley de la biogénesis afirma el principio según el cual la vida solamente se origina de una vida preexistente y que ha existido antes. ¿Está bien? Por lo tanto, va a dar seguimiento a su especie. ¿Está bien? De manera que la ley de la biogénesis, ella también se contrapone a la evolución o la generación espontánea, como dice Luis Pasteur en su discurso en 1874 en la Universidad de París, Sorbona, él dijo, la generación espontánea es una quimera, es un chiste. ¿Está bien? Entonces es un científico hablando de una postura, ¿está bien? Pseudocientífica. La segunda postura, hermano, es la más peligrosa. Y está presente en muchas iglesias y es posible que también cuando hables con algunas personas en la iglesia, encuentre personas mal instruidas que vayan a tener ese tipo de entendimiento, que es el evolucionismo moderado o teísta, donde las personas afirman que el cuerpo del hombre, toda la demás parte de la creación, ha sido producto de la evolución, pero por obra de Dios. Es decir, Dios usó la evolución para dar origen a todas las cosas, incluso al hombre. Ahora, piensen acá en lo que hablamos en el evolucionismo extremo y acá. ¿De dónde viene esta postura? Por lo tanto, es una mezcla de la Biblia con la ciencia, con la evolución. Por lo tanto, ellos creen que Dios trajo a la existencia todas las cosas por medio de la evolución. El tiempo igual, 1.000 millones de años. El método el mismo, mutaciones. Ahora cambia el propósito. Allá no había propósito. Acá ellos dicen que es para la gloria de Dios. Y ahí viene sutilmente, está bien, esa postura entrando en la iglesia, está bien, y muchas personas equivocadamente abrazan. Pero igualmente, para ser fiel a la evolución, ellos tienen que decir que el hombre y la mujer también son la evolución de este macho, esta hembra remota sobrehumana. Por lo tanto, ellos dicen que Génesis 1, 2 y 3 es alegórico y no literal. Bien, es una ilustración, bien, que describe algún aspecto de la creación, pero no se le puede tomar de manera literal. Y los que tratan de hacer eso, bien, lo que quieren es reconciliar, por lo tanto, el Pentateuco, la revelación que Dios le dio por medio de Moisés, con la postura también que comienza con Charles Darwin. Ahora, la razón que tiene esta postura, que es lo que lo lleva a esta cosmovisión, es por lo tanto es una opinión equivocada de que la evolución ha sido demostrada científicamente, ha sido comprobada científicamente y por lo tanto debe ser aceptada. ¿Está bien? Por eso dice, bueno, nosotros tenemos que aceptarla y por eso debemos conformar las escrituras a lo que dice la evolución y no juzgar la evolución por medio de las escrituras. La dificultad de esa postura,
Por lo tanto, es que ella no puede aceptar el Génesis de manera literal. ¿Está bien? Otra vez, igual que la otra, no tiene ninguna comprobación bíblica. ¿Está bien? Para esa postura. Y igualmente no tiene apoyo científico porque sigue teniendo problemas con la primera y segunda ley de la termodinámica y con la ley de la biogénesis. Entonces ahí vemos la evolución, ¿está bien? Como hemos llegado a, otra vez, la evolución teísta. Ahí afirma que Dios controló, usó el proceso de evolución natural para crear el mundo y todo su contenido. Y esa visión, por lo tanto, abarca las ideas de que los días de Génesis 1 no fueron literales, también días de 24 horas, sino que fueron procesos evolutivos, también que abarcaron, envolvieron toda la creación de la tierra, Adán y Eva, de las formas prehumanas muy antiguas. También, por lo tanto, no creen que Dios creó un ser inteligente, un ser capaz, sino que Dios toma criaturas prehumanas que eran irracionales, animales, y los va mejorando hasta llegar a ser el hombre. Por eso la foto de la familia de los que creen así. El fundamento que ellos dicen por la cual el hombre es la evolución de un mono, es que los seres humanos comparten más del 90% de sus genes con los monos. Pero igualmente los seres humanos comparten alrededor del 90% de sus genes con las ratas, también alrededor del 90% de sus genes con los cerdos. ¿Está bien? Y igualmente, seres humanos comparten entre 50 a 60% de sus genes con la banana, con el plátano. Por lo tanto, también si fuéramos coherentes, también deberíamos decir que estaríamos, también no como estamos, sino más o menos en algún lugar como eso. ¿Está bien? Bien, vamos por lo tanto a lo que afirmamos nosotros. Entonces negamos vehementemente la evolución. ¿Está bien? Toda postura evolucionista, sea científica o sea pseudo bíblica. ¿Ah? ¿Por qué lo hacemos? Porque las escrituras niegan cualquier idea de que el hombre sea producto de fuerzas naturales poco inteligentes. También la Biblia, al contrario, habla de la existencia del hombre como un acto, bien, soberano, como un acto creativo de Dios. Como decimos, varios textos bíblicos que afirman, creó, hizo, también formó. Otra vez ahí dice, el hombre y mujer los creó y los bendijo. El día que fueron creados, llamó el nombre de ellos hombre. Por lo tanto, la humanidad, hombre y mujer, han sido creados por Dios y Dios los llamó creación suya. El Salmo 100, versículo 3 también dice, el salmista en este llamado a la adoración dice, sabed que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Por lo tanto, no nos hemos creado y no somos productos de las cosas naturales también existentes. Noten aquí, hermanos, que la inteligencia, la conciencia, la creatividad, el sentido moral, el poder de autodeterminación, etcétera, todo lo que con el hombre presenta, revela también que el hombre no es también producto de un proceso natural de criaturas inferiores, como piensa el evolucionismo, sino nosotros somos compelidos a creer
como lo afirman las escrituras, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Las escrituras repiten de manera enfática esa verdad, que el hombre llegó a existir por una obra creativa y formativa de Dios. Por eso los verbos son clarísimos a decir que Dios creó, Dios formó, Dios hizo. ¿Ah? Ahora, es cierto, y nosotros lo entendemos, que la Biblia no es un libro de ciencia, la Biblia es un libro de fe, aunque hay muchas cosas que están en la Biblia que tienen que ver con la ciencia. Pero eso no quiere decir que la Biblia no sea verdadera o exacta cuando revela verdades científicas, sino que nosotros creemos que todo lo que la Biblia revela sobre cualquier área de conocimiento es verdadero, es exacto y es confiable. No hay error, no hay contradicción, no hay falla en la Biblia. Ella no abarca todos los temas, ¿está bien?, de la existencia. Aquí también nosotros vamos a encontrar aspectos también de cómo se hace un vehículo, cómo se hizo una computadora, también aspectos que son reales y son verdaderos y que proceden de Dios también. También toda verdad que existe procede de Dios, porque Dios es la fuente de toda verdad. Pero la Biblia, por lo tanto, es el único libro que nos da respuestas a las preguntas que levantamos al respecto del origen de todas las cosas. Por lo tanto, lo que ella revela es algo que debemos conocer y que debemos creer que es verdad absoluta. Por eso nosotros afirmamos de manera enfática que el hombre es creación y formación de Dios, que la humanidad tiene origen en la obra creativa, formativa de Dios. Aunque el hombre no fue creado un bebito, también se cree que el hombre fue creado un ser ya adulto. También Dios lo puso en el huerto, le dio órdenes a él, también, y por él a la mujer. También entendemos allí que todo ser humano procede de Dios a través del primer matrimonio. Y es lo que las escrituras afirman en Efesios 2:10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aunque el texto esté hablando de aquellos que fueron alcanzados por la gracia y redimidos por la obra de la persona de Jesucristo, el texto afirma una verdad bíblica de que nosotros hemos sido creados, hemos sido hechos por Dios, también por medio de Jesucristo, y explica ahí también el propósito último de la creación del hombre es para buenas obras, que no es caridad, no es hacer eventos sociales para ayudar a los pobres y necesitados, sino es para vivir en conformidad con el diseño original de Dios y para los propósitos para los cuales Dios nos ha llamado. Y ciertamente esto abarcará también amar al prójimo. Por lo tanto, aquí vemos varios textos bíblicos que afirman la verdad de que el hombre procede de Dios, es sido creado por Dios. Ahí vemos Génesis 1, 26, 27, hagamos y creó Dios. Dios los creó, Dios formó, también Dios hizo, también de un solo hombre hizo todas las naciones. Y aquí, por lo tanto, contrario a la evolución, hay dos características importantes de la creación del hombre que son destacadas en el capítulo 1 y 2 de Génesis. Primera característica importante es que la creación del hombre fue planificada por Dios, no fue algo
que es fruto del azar, de la casualidad. Dice el texto bíblico, hagamos pues al hombre a nuestra imagen y semejanza. Varón y hembra, por lo tanto, Dios creó. Noten que hay una conversación en el consejo intratrinitario donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo planifican, desean y hacen y crean el hombre y la mujer. Por lo tanto, es parte de una creación planificada y viene a la existencia de manera directa. Es decir, el texto habla que Dios no mandó a alguien nacer, que Dios no usó un animal creado por el proceso de selección natural, sino dice que Dios tomó. Y ahí es el texto bíblico nos lleva a pensar en Dios, también en una idea eh, de una, déjame recordar la palabra que quiero usar acá, una teofanía, donde Dios toma, piensen, Dios tomando su mano y tomando el polvo de la tierra, haciendo el barro, dándole forma al hombre, ¿está bien? Por lo tanto, haciendo al hombre del polvo de la tierra, él le sopla aliento de vida y el hombre pasa a ser alma viviente. Por lo tanto, una creación directa, especial e inmediata. ¿Está bien? Por eso este es un fundamento bíblico al cual nosotros abrazamos y afirmamos. ¿Por qué creemos entonces que fue una creación directa, que Dios no usó la evolución y que Dios no se sirvió de nadie para hacer el hombre? Porque el lenguaje bíblico es bien claro. ¿Está bien? Dios hizo, Dios creó. Segundo, la interpretación más sencilla del relato bíblico, ¿está bien? Nos lleva a esa idea. ¿Está bien? Dios es el autor, Dios es el creador. ¿Está bien? El texto nos lleva a esa interpretación. ¿Está bien? No hay nada para dejar una comprensión contraria de una manera alegórica o figurada. Tampoco hay en el relato bíblico una insinuación de largo proceso de evolución. Bien, los que quieren decir que los días allí eras, tropiezan en la propia escritura, porque la Biblia habla allí de mañana y noche, mañana y tarde. Es una manera de hablar de dos periodos del día. Por lo tanto, la palabra ion es día de 24 horas, primer día, segundo día, tercer día. Y cuando Dios afirma en su ley el principio del día de descanso, que es establecido también en el capítulo 2 de Génesis, dice, 6 días trabajarás, y el séptimo descansará. Por lo tanto, el hombre no trabaja eras, el hombre trabaja el día de 24 horas y descansa al séptimo día. Por lo tanto, no podemos decir que allá eran eras y cuando habla del día de descanso habla de día de 24 horas. Por lo tanto, sería hacer una afirmación contraria a lo que dice la Biblia. Algunos dirán, pero la Biblia dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero ahí el texto poético está hablando de la eternidad de Dios y no hablando de días literales. Lo que el texto está enfatizando allí es que Dios es atemporal, Dios está fuera del tiempo humano, por lo tanto Dios es eterno. Por eso Dios no se maneja o no está preso al día de 24 horas, pero no está diciendo que lo que está en Génesis, por lo tanto, eran eras y no días de 24 horas. También dice sencillamente que el hombre fue formado del polvo de la tierra y no de ningún animal. Noten que en ningún momento la Biblia habla de un mono, también a través del cual Dios creó el hombre. Si hubiera algún aspecto también de Dios usando
la evolución, el libro de Génesis debería de alguna manera tratar de decirnos también este aspecto, pero no hay nada. Y si el acto de alentar o soplar también el aliento de vida es una creación directa, o sea, Dios no usó nada de lo creado, es algo que procede directamente de Dios y no de ninguna cosa que existía. Por lo tanto, no hay ninguna razón exegética para negar que formó, también indica la creación directa de Dios. Por lo tanto, creemos nosotros en una creación directa, especial e inmediata. La única razón para postular una interpretación evolucionista, por lo tanto, es negar la revelación bíblica y querer probar que el hombre tiene origen animal. Igualmente, para terminar, sí, vamos a terminar acá. La primera mujer fue creada potencialmente en el hombre. La Biblia va a decir que Adán fue creado de polvo de la tierra y Dios le sopló aliento de vida y pasó a ser alma viviente. Luego, más adelante, el lenguaje bíblico dice que la mujer viene a existir también a través del hombre. Por lo tanto, Dios crea la mujer de la costilla del hombre, indicando que la mujer fue creada potencialmente en el hombre, es decir, de la misma naturaleza, del mismo, de la misma raza, también manteniendo así una unidad orgánica de la raza. También, por lo tanto, el relato bíblico nos muestra que la primera mujer fue creada del hombre o en el hombre, pero que tenía existencia individual en el sentido también que ella fue creada por Dios de manera especial para los propósitos de Dios. Por lo tanto, la mujer sí tiene la misma naturaleza que el hombre, del polvo vino, al polvo volverá. Ella también tiene aliento de vida, ella tiene la misma dignidad que el hombre delante de Dios, por lo tanto es una igual que el hombre, por eso el hombre dice, esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos, por lo tanto es igual y no diferente en cuanto a naturaleza, en cuanto a dignidad, pero es diferente en cuanto a su biología. ¿Está por eso la Biblia, el lenguaje bíblico dice varón y hembra. Por lo tanto, son iguales, son diferentes. Es diferente su biología y es también diferente en cuanto al rol que tendrá la mujer. Por lo tanto, la mujer es creada por Dios para ser ayuda idónea para el hombre. No se halló una igual en toda la creación, por lo tanto Dios crea la mujer también para complementar. La idea de la costilla en el relato bíblico es la idea de complementar. El hombre no estaría completo sin la mujer y la mujer no estaría completa sin el hombre. Eso lo va a decir el apóstol Pablo en la primera carta de Corintios capítulo 7. Por lo tanto, el diseño original de Dios es que al crear el hombre y la mujer, también en el hombre se mantiene la unidad orgánica de la raza. Por eso que Pablo dice que de una sola, también de un solo hombre, también Adán y Eva, Dios hizo todas las razas, manteniendo por lo tanto la unidad orgánica de la raza humana. Por lo tanto, y la ley de la biogénesis testifica y comprueba esta realidad bíblica. Y esto es muy importante para todas las más doctrinas que estudiamos acá acerca de la creación del hombre y luego de la, pues diríamos, la caída. También vamos a quedarnos por acá por la hora. ¿Algún comentario, alguna pregunta, hermanos? Hasta acá. Profe, yo iba a preguntar, es una duda que tengo que siempre ojeo cuando estoy leyendo el Antiguo Testamento acerca de las edades de algunos, por ejemplo, Adán, de Ajá. Matusalén, que es Sí.
que tiene 900 años. ¿Cómo hacemos exegesis de esas ciudades? ¿Consideramos literal? Si consideramos literal. literal, ¿cómo? Sí, Y cómo podemos ver, o sea, qué tenía la- de diferente para sí. alcanzar Tenemos esta... que, está bueno tu pregunta, Heriberto, porque nosotros entendemos que habrá un cambio drástico en la creación con el diluvio. ¿Está bien? Antes del diluvio, los hombres vivían, ¿está bien? Casi 1000 años. Después del diluvio, veremos que esta edad cae drásticamente, ¿está bien? Para alrededor de los 100 años. Esto tiene que ver con un cambio que existirá en cuanto a lo que es la parte de la atmósfera, la incidencia de los rayos, también la alimentación, también todo eso va a cambiar después del diluvio. También entiendan que el hombre antes de la caída no era un ser carnívoro, ¿está bien? Él se alimentaba de las plantas, igual que los animales. Entonces hay un cambio climático, hay un cambio también de alimentación y están los efectos del pecado. ¿Está bien? Los efectos del pecado, por lo tanto, viene sobre la humanidad y la muerte anunciada en el huerto implicaba, vamos a hablar más adelante, muerte espiritual, primeramente, muerte física, segundamente, y muerte eterna en tercer lugar. Por lo tanto, vemos allí que estos aspectos van a influir sobre la existencia del hombre, por lo tanto, la vida también va siendo afectada por la caída y por los efectos de pecado. ¿Está bien? No sé si te contesté. Perfecto, sí, 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 pastor. ¿Está? Es interesante eso. Nunca sabía que tenía algo relacionado así, pero no, nunca tenía he observado ese detalle. Está buenísimo. Perfecto. Gracias. ¿Alguien más? Muy bien, vamos a orar entonces. Mañana yo salgo de viaje, voy a estar 3 semanas afuera, ¿está bien? Pero tendremos clase, ¿está bien? Yo donde esté me conecto para las clases con ustedes, así que vayan leyendo los libros. Yo puse en el WhatsApp, en el grupo, las tareas, ¿está bien? Allá está, guarden esta foto de la diapositiva que están los libros que tienen que leer, las fechas de los informes y también del ensayo. ¿Está bien? Vamos a orar y así terminamos la clase de hoy. Voy a pedir al hermano Arsenio que nos guíe en oración, por favor. Amén. Oremos. Padre celestial, Dios todopoderoso, gracias Señor por este momento, gracias por la vida del profesor, de transmitir Señor su conocimiento y de tu palabra, oh Dios, para que podamos nosotros también Señor aprender y comprender mejor palabra, Señor, y así transmitir también tu palabra. Gracias por la vida de cada uno de los alumnos, Señor, que está poniendo su esfuerzo también, Señor, de aprender. Gracias, Padre Celestial, por este momento, a través de esta tecnología, Señor, de poder aprender, mi Dios. Y es muy interesante, Señor, lo que estamos aprendiendo, Señor, en esta clase. Y te doy gracias, Padre Celestial, por esta materia. Oramos a ti agradecido por todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, un abrazo. Que Amén, termine bien amados. la Chao, Abrazo. semana. profesor. Nos Gracias. vemos. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.